Emiliano Zapata Salazar nació en 1879 en Anenecuilco, Villa de Ayala, estado de Morelos. Sus padres, Gabriel Zapata y Cleofas Salazar. Emiliano Zapata participó en campañas políticas de su estado natal, pero la represión acabó con el proyecto democratizador. Varios líderes fueron enviados a Yucatán como prisioneros. En 1910, las haciendas cañeras en el estado de Morelos eran prósperas y modernas, debido al despojo de tierras y la explotación de la mano de obra de peones y campesinos. Tal fue el caso de la hacienda del Hospital, que absorbió las tierras de los habitantes de Anenecuilco. Emiliano Zapata y los lugareños se rebelaron contra las autoridades y los hacendados, y por la fuerza las tierras fueron devueltas a los campesinos. Así se inició el movimiento zapatista. El zapatismo surgió durante el Porfiriato, como muestra del descontento del proletariado rural. Es necesario agregar que el problema agrario tuvo características distintas, tanto en el sur como en el norte del país. En marzo de 1911 murió Pablo Torres Burgos, jefe del movimiento en el estado de Morelos, por lo que Emiliano Zapata lo sustituyó y fue reconocido como el jefe supremo del movimiento revolucionario del sur. En abril de ese año se le nombró jefe maderista en el estado. Durante el gobierno de Francisco León de la Barra, emprendió una campaña para acabar con Zapata y su movimiento, con el argumento de que era una amenaza para la paz al negarse en entregar sus armas. En medio de esa situación, en agosto de 1911, la entrevista entre Madero y Zapata se llevó a cabo. Zapata le reprochó a Madero el haber hecho la revolución a medias, lo cual provocó el conflicto. Madero le habló de una nueva unión revolucionaria y que los problemas políticos del estado de Morelos se resolverían. En el aspecto militar, ambos aceptaron el licenciamiento de las fuerzas zapatistas y el retiro del ejército federal en Cuernavaca, por lo que los zapatistas deberían entregar sus armas y retirarse a sus hogares. Pero León de la Barra decidió el avance de las fuerzas federales para ocupar todo el estado, porque se le informó que el licenciamiento era un simulacro. Entonces, Victoriano Huerta y Ambrosio Figueroa comenzaron una violenta campaña. Fusilaron y ahorcaron a muchos zapatistas y quemaron varias de sus poblaciones. A finales de septiembre de 1911, Victoriano Huerta anunció que el estado de Morelos estaba limpio de rebeldes, dando por cumplida su misión. Sin embargo, Zapata y su gente habían logrado escapar, y en octubre de 1911, Cuautla y las poblaciones cercanas eran amagadas de nuevo. Durante el gobierno de Madero, el movimiento zapatista continuó. Zapata concentró sus fuerzas en Villa de Ayala mientras se negociaba. En caso de un acuerdo con Madero, el zapatismo se convertiría en una fuerza política en Morelos. Se retirarían de la entidad las fuerzas federales y se solucionaría el problema agrario. Al mismo tiempo que se efectuaban las negociaciones en Villa de Ayala, las tropas del gobierno ponían cerco a sus adversarios. Madero simulaba que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con el zapatismo, pero sus planes eran otros. El 11 de noviembre de 1911 ordenó la rendición incondicional de Zapata y que los zapatistas entregaran sus armas. Si se cumplía este mandato, los zapatistas serían indultados y Zapata recibiría un salvoconducto para abandonar Morelos y establecerse en otro estado. Era la única forma en que Zapata podía colaborar con el gobierno. Así se iniciaba otra etapa del conflicto entre el gobierno federal y este movimiento, que se prolongaría más allá del gobierno de Madero. El Plan de Ayala se autodefinía como un plan libertador de los hijos del estado de Morelos, afiliados al ejército insurgente, que defendía el cumplimiento del Plan de San Luis. El zapatismo atacaba así a un gobierno que, desde sus primeros días, era incoherente e inconsistente.
El Plan de Ayala se autodefinía como un plan libertador de los hijos del estado de Morelos, afiliados al ejército insurgente, que defendía el cumplimiento del Plan de San Luis. El zapatismo atacaba así a un gobierno que, desde sus primeros días, era incoherente e inconsistente. El movimiento zapatista tenía carencias. Su fuerza militar no era poderosa. Su organización y armamento no eran los adecuados para vencer al ejército federal. El grupo estaba integrado por indígenas, campesinos y peones que dominaban los instrumentos de labranza, pero no tenían armamento de grueso calibre. Su táctica militar era la guerra de guerrillas, es decir, atacar y ocultarse. La ocupación de poblaciones era efímera, porque tenían que desalojarlas ante la presencia de los federales, confundiéndose y escondiéndose entre la población indígena de la zona. En 1912 predominaba la inestabilidad política. Madero tenía en su contra a los zapatistas, a los antiguos porfiristas y a los diplomáticos extranjeros, que lo presionaban a cada momento para proteger los intereses de sus connacionales. Uno de los principales adversarios extranjeros del gobierno fue Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México, cuya conducta contribuyó a la caída de Madero, como mencionamos más adelante. En marzo de 1912, en Chihuahua, Pascual Orozco se levantó en armas con el Pacto de la Empacadora. En este documento se desconocía a Madero como autoridad del país y se llamó al pueblo a la insurrección. La rebelión orozquista se extendió con rapidez por Nuevo León y Tamaulipas. Exigían el cumplimiento de los planes de San Luis y de Ayala.